Hola, muy buena tarde. Sean bienvenidos al primer encuentro de Filosofía Aplicada, Horizontes de la Práctica Filosófica Contemporánea, y a esta, nuestra tercer ponencia y nuestro tercer día de conferencias. En este momento, se llevará a cabo la mesa que tiene por nombre Taller Filosófico sobre la Identidad Cultural Mexicana, por Miguel Ángel Siles Hernández, quien es estudiante de posgrado en la Universidad Vasco de Quiroga, en el programa Maestría en Filosofía Aplicada. Asimismo, es profesor de filosofía en el Seminario de Cristo Rey, Vocaciones Adultas, y profesor de filosofía en el Centro Universitario Tlacaelel, Campus Chimalhuacán. Sus intereses de investigación están enfocados en dar fundamentación de una identidad sólida del hombre mexicano contemporáneo. Para ello, parte del cambio de una base de la filosofía teórica a una filosofía aplicada. Ha propuesto como método el uso de talleres filosóficos, pues es el medio donde cualquier persona puede comenzar a reflexionar desde su propia realidad, sin conocimientos filosóficos. Sin más, le concedo la palabra. Hey, muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio que nos permite este congreso. Pues bien, en primera instancia, el proyecto se va a dividir en dos. La primera, les voy a el desarrollo, mi investigación de este gran tema. Y en un segundo momento, vamos a hacer una pequeña práctica de un taller filosófico. Pues bien, me he adentrado a investigar sobre cuál es la identidad del ser mexicano o sobre todo qué es aquello que nos hace auténticos como ser mexicanos. Pero para eso me he dado la tarea de adentrarme a un contexto histórico donde propongo, como primera instancia, como dice el título, rostro y corazón, una visión de la filosofía náhuatl a través de talleres filosóficos. Es decir, hago una recopilación eh, histórica para poder aplicarla hoy en día al hombre mexicano, al hombre contemporáneo, a ese hombre que día a día, por sus vivencias, va cambiando constantemente su forma de ver su realidad, su forma de pensar, su forma de vivir. Por lo tanto, a pesar de que hay diferentes métodos filosóficos, me ha adentrado a los talleres filosóficos y también a los cafés, ya que son el medio donde cualquier persona sin conocimientos de filosofía pueden filosofar, ya que es el medio donde el hombre se pone a reflexionar, se le invita a reflexionar, ¿no? Y pues bien, pasamos a la siguiente, por favor. Mi primer apartado, como les había mencionado, voy a dividir el tema en tres capítulos. Primero, ahí les pongo el resumen. ¿Le puedes poner a las dos, por favor? Otra. Bueno, con el presente trabajo se busca crear espacios de reflexión filosófica sobre la identidad mexicana, aplicada, pues va orientada más hacia los jóvenes o adolescentes, a través pues, de talleres filosóficos. Se va a presentar tres estudios. El primer estudio se va a enfocar en explicar qué es y para qué sirven los talleres filosóficos como métodos prácticos de reflexión. El segundo apartado
se va a plantear el problema de la identidad del mexicano. Se explica este problema de identidad del mexicano a partir de un contexto histórico y social. Y el tercer apartado se enfoca en aplicar la reflexión filosófica náhuatl, la reflexión filosófica cosmológica, rostro y corazón como punto central en el programa de reflexión de la identidad mexicana. Pues la finalidad de aplicar la filosofía náhuatl, rostro y corazón en talleres filosóficos ayudan a cuestionar y reflexionar sobre nuestras creencias, sobre nuestros valores, sobre nuestra cultura, sobre nuestra sociedad, sobre nosotros mismos, sobre todo aquello que envuelve nuestra realidad, ¿no? Y esto nos lleva a fundamentar nuevas perspectivas. Por lo tanto, dicho eso, la importancia de este trabajo es aplicar hoy en día la visión filosófica del hombre, o la visión filosófica del hombre náhuatl, rostro y corazón, que para ellos simboliza el concepto de personalidad. Y esto es muy importante, el concepto de personalidad. En dicha filosofía se profundiza, se cuestiona cuál es la identidad de cada persona. Esto va más allá de lo que se puede percibir en un espejo, pues nos lleva a adentrarnos al verdadero rostro y no a la imagen, nos lleva a adentrarnos a la reflexión de nuestra realidad, de mi yo y de mi mundo. Es decir, el rostro y corazón nos lleva a trascender, a salir de mi mundo, de aquello que me rodea, para verme a mí y ver aquello que me rodea. Y eso va a ser la importancia o el eje central de este trabajo, poder llevar al hombre contemporáneo a esta reflexión, a comprenderse y a entenderse por todos estos sucesos, cambios sociales, culturales, ideológicos, que día a día pues van perjudicando, van cambiando el desarrollo de cada hombre, ¿no? Y no solamente podemos hablar del mexicano, sino del latinoamericano, que ha perdido mucho prestigio si lo comparamos con otros continentes, ¿no? Por lo tanto, la aplicación de la filosofía náhuatl en nuestros tiempos es una forma de llevar al mexicano a reencontrarse consigo mismo, pues es encontrar su yo. Y no me refiero solamente a un yo como lo definiría la psicología, sino me estoy refiriendo al ser como tal, a lo que es uno, ¿no? Y comprender a lo que es uno es donde comienza el dolor de cabeza, ¿no? Es donde comienza nuestra reflexión. Y es esto a lo que mis talleres filosóficos quieren llevar a toda persona que se deje seducir a esta reflexión. Esto, como ya lo he mencionado, esto se va a lograr o se puede lograr por medios de cafés filosóficos, de talleres o asesorías filosóficas. Yo propongo crear pues talleres filosóficos que ayuden al mexicano a través de la reflexión a poder abandonar pues un sentimiento de inferioridad, ya que la práctica filosófica cambia la forma de pensar, de comprender y explicar el sentido de la vida. La ventaja de tratar el tema de la identidad mexicana a partir de elementos propios de la cultura adoptados a un taller, pues permiten crear la identidad cultural a partir de sus propios elementos, ¿no? Y este es el punto central, ¿vale? Siguiente, por favor. Ok, el planteamiento del problema. Hablar
sobre la identidad hoy en día se vuelve un problema existencial y por lo tanto un problema filosófico. Esta palabra en la filosofía tradicional se ha planteado de diversas maneras. La identidad en la tradición filosófica tiene diversas acepciones de las que destacan dos: la identidad como principio lógico y como principio ontológico. La primera comúnmente se refiere a cierta ley que posibilita la formulación de juicios. La segunda hace referencia a ciertos principios ontológicos que determinan la existencia, a saber, la identidad como unidad del ser. Ciertamente, podemos decir que hay una correlación entre el sentido lógico y el ontológico. Y esto es muy interesante, pues ya que estos dos determinan la forma en que se piensa según la forma en que se existe o en que se vive. Desde un punto cultural, la identidad lógica y ontológica desborda en una cuestión existencial, a saber, la forma en cómo se piensa un sujeto dará cuenta de la forma en que el sujeto cree que existe. La cuestión existencial, pues podemos decir que trae como primer conflicto contemporáneo, aquello de lo que somos esencialmente con aquello que pensamos que somos esencialmente, y además aquello que piensan que somos esencialmente, ¿no? Es decir, la identidad aquí denota mi esencia y específicamente mi personalidad. Eh, para entender lo anterior, podemos considerarse que el hombre de forma a posteriori, es decir, de forma después de la experiencia, se va descubriendo mediante sus vivencias. Es decir, en constante actualización de su propia identidad. El hombre día a día se va actualizando, se va determinando, de acuerdo a aquello de lo que él cree, de acuerdo a aquello de lo que él vive. Esto trae como problemática existencial que día a día se va abriendo a una realidad relativa que afecta a todo su ser. Es relativa porque el hombre día a día se va actualizando. Eh, la problemática es que la vida cotidiana va determinando la identidad de cada individuo y la interpretación de ella en el mundo. De modo que lo que pensamos que somos tiende a no empatarse a lo que esencialmente somos. Y es aquí donde radica este problema, ¿no? De crear una vida ficticia. Es decir, nosotros pensamos que somos algo, pero en la vida diaria no actuamos como esencialmente somos. A partir de sus experiencias de trabajo, amorosas, familiares, sociales, educativas, de valores, de ética, de todo aquello que envuelve un desarrollo al hombre, va a buscar sentido a la existencia de su ser auténtico. Siguiente, por favor. Pues bien,
la instancia del problema de identidad en la cultura mexicana. Uno de los mayores problemáticas que se tienen en el contexto mexicano en la actualidad, siguiendo la tradición filosófica mexicana y sobre todo Samuel Ramos, José Vasconcelos, que son como los que voy siguiendo, a Miguel León de Portilla, y sobre todo me voy a enfocar a Samuel Ramos. Samuel Ramos nos dice que es la falta de identidad cultural diferenciada o auténtica de las otras culturas existentes, ¿no? Este trabajo plantea la postura del mexicano dentro de su cultura. Samuel Ramos nos muestra en su obra El perfil del hombre y la cultura en México una vida ficticia, creada por el propio mexicano, donde despierta el sentido de inferioridad. ¿Vale? Samuel Ramos plantea tres vidas ficticias del mexicano: el pelado, el mexicano de ciudad y el burgués. Partiendo de este supuesto, nos marca que estas tres vidas ficticias hacen lo posible para ser superiores hacia los demás, ¿no? El pelado, el pelado trata de humillar y hacer sentir menos a la gente por su medio de vocabulario, ¿no? Lo vulgar. Él, él de esta manera, pues trata de superar el sentimiento de inferioridad. Creo que todos hemos tenido como que un contacto con personas que siempre tratan de humillar a otros mediante el albur, ¿no? Mediante ponerle aspectos femeninos al otro y así sentirse superior, ¿no? Pero esto lo vemos en la práctica y el hombre lo ve algo normal, algo cotidiano. Bueno, el siguiente punto, la siguiente vida ficticia va a ser la gente de ciudad. Esta refleja este sentimiento en la desconfianza. Desconfía de todo hombre y de todas las cosas que se presentan. Haya o no haya fundamento para tenerla. Y, y el tercer, o la tercera vida ficticia va a ser el burgués. Este refleja el sentimiento con el simple hecho de no querer ser mexicano, ¿no? Y también lo hemos visto, lo hemos vivido estos dos, ¿no? Ya sea el vecino, ya sea el primo, ya sea en la familia, un conocido, ha rechazado el ser mexicano, ¿no? Y hemos dicho, ¿no? Cómo me hubiera gustado nacer en Europa, nacer en Japón, nacer en otros países que, entre comillas, están más desarrollados, ¿no? Y principalmente el mexicano, en la práctica misma del lenguaje cotidiano del hombre, siempre estamos renegando de aquello que puede ser o es parte de nuestro origen, ¿no? El ejemplo, o un ejemplo que podemos decir, es cuando ofendemos o utilizamos la palabra de indio para ofender a otro, ¿no? Ahí estamos pues tratando de ser superior al otro, pero también al mismo tiempo estamos renegando de aquello que me fundamenta o creemos que fundamenta mi ser o que es parte de una identidad como mexicano. Es decir, en una reconstrucción del hombre contemporáneo, rechaza su propia cultura, ya que se ve atraído, seducido por las culturas extranjeras. Y entonces aquí es donde comienza la problemática, porque él solo sobrepone las barreras del desarrollo de su cultura y trae como consecuencia un desequilibrio de identidad nacional y personal. Y esto lo podemos ver que tal vez no es algo común en otros países, pues
en otros países o en cada país, la cultura da al ciudadano su propia identidad. Eh, por lo tanto, el mexicano entra en un constante desequilibrio al momento de adoptar culturas extranjeras. Esto trae como consecuencia a crear una vida ficticia. Un ejemplo o algo que lo vivimos, lo practicamos y no nos damos cuenta es el malinchismo, ¿no? El malinchismo se refiere a que queremos, aceptamos, anhelamos cosas que no pertenecen o que no son parte de nuestro país, ¿no? Si decimos, hoy juega México contra España, siempre vamos a decir, va a ganar España, ¿no? Siempre nosotros mismos ponemos esa piedrita para que el mismo mexicano tropiece, ¿no? Hoy en día me encuentro con esta problemática, ya que este es mi trabajo de investigación, previamente para titularme de maestría, encuentro esta problemática, ¿no? Al hablar, a tratarme de adentrar a investigar sobre el mexicano, eh, me he encontrado con otros mexicanos que me ponen el pie, ¿no? O sea, prefieren, ¿por qué no hablas mejor sobre Santo Tomás de Aquino? ¿Por qué no hablas mejor sobre tal? ¿Por qué no hablas mejor sobre tal? O sea, el mismo mexicano va despreciando su pensamiento, su cultura, todo aquello que en un contexto histórico le va dando, que va fundamentando al hombre como tal, ¿no? Y entonces, pues aquí es donde podemos comprender lo que es el malinchismo, como el ejemplo que les pongo, preferimos cosas extranjeras que cosas nacionales, ¿no? La siguiente, por favor. La 5, por favor. Pues bueno, en esto me pongo a reflexionar sobre esas dos preguntas, que son las preguntas de investigación, y la primera es, ¿los talleres filosóficos ayudan a la reflexión sobre la identidad del mexicano? ¿O por qué no nos van más allá? ¿Los talleres filosóficos ayudan a reflexionar sobre la autenticidad del ser latinoamericano? O sea, es más profunda, es más general, ¿no? Y la segunda es, los talleres filosóficos ayudan a comprender diversos problemas que hoy en día nos afectan como individuo y como sociedad. Esas son mis preguntas de investigación. Se las pongo ahí para que estén enterados hacia dónde me estoy enfocando, hacia dónde se va a ir dirigiendo pues, esta propuesta de trabajo, esta propuesta de investigación. La que sigue, por favor. Ok, como ya les había mencionado al principio, el trabajo se divide en tres. El primero es explicar qué es y para qué sirven los talleres filosóficos, ¿no? Y ahí les pongo una información breve. Utilizo este método práctico de reflexión. Este trabajo se enfoca a través de la práctica filosófica reflexionar sobre la identidad mexicana como algo auténtico o ficticio que le dé sentido a la identidad personal, social y cultural.
Las prácticas filosóficas son entendidas como las diversas formas de poner en práctica el filosofar. Tradicionalmente, según Armais, en 2003, hay 6 metodologías diferentes que permiten al filósofo práctico desempeñarse en diferentes contextos o para diferentes finalidades. Estos métodos son, ahí se los pongo, ahí está la filosofía para niños, los cafés filosóficos, los talleres filosóficos, los diálogos socráticos, la orientación o el asesoramiento filosófico y por último, la filosofía en las organizaciones. En todas ellas se fundamenta el diálogo en la actividad filosófica. Por actividad filosófica se entiende aquí ese tomar distancia de nosotros mismos para poder así generar nuevas ideas que provoquen asombro y reflexión, que hagan replanteamientos o que nos hagan replantarnos nuestra forma de pensar o de ser. Por lo antes dicho, podemos decir que la práctica filosófica es la actividad que ayuda al desarrollo de la reflexión sobre lo que ya sabemos o creemos saber, ¿no? Comúnmente, la práctica filosófica revisa aquello que creemos saber en diálogo con el otro. Pues en este proceso aprendemos a enfrentar lo cotidiano con una mirada crítica a la comprensión del mundo y mi yo con el mundo. La práctica del taller filosófico es un método de reflexión filosófica al cuestionamiento y es un ejercicio para el desarrollo del pensamiento crítico y personal de cada uno. Por lo tanto, el taller filosófico sirve para todo tipo de hombre que desea reflexionar sobre el sentido de la vida y el sentido del mundo, ¿no? Y esto es muy importante, Lo sepamos o no, cada persona tiene una filosofía personal de vida, formada por muchas creencias filosóficas que nos permiten ubicarnos en el mundo, el estar aquí, ¿no? Tomar decisiones, juzgar los acontecimientos y las acciones, y este tipo de creencias tienen que ver con lo que esperamos de la vida. Este tipo de experiencias, creencias, vivencias, pues tiene que ver con lo que creemos con el amor o la felicidad. O si nos vamos más filosóficos, tiene que ver con el sentido de la existencia. ¿No? Pero también en lo que entendemos por justo o injusto, o lo que entendemos por bien y mal, por lo que se entiende por libertad y responsabilidad, por lo que se entiende por valores, ¿no? Todas estas son un ejemplo, ¿no? Todas estas creencias, pues, afectan también profundamente una escala de valores. Esta escala de valores propia de cada uno y también afecta una escala de prioridades vitales, de aquello que puede ser mejor para mí.
que sirva para mi desarrollo. Por lo tanto, configurar buena parte de nuestra identidad personal y también nos ayuda a configurar una identidad social. El taller filosófico nos ayuda a cuestionar, a reflexionar sobre todas estas creencias, sobre todos estos valores, sobre nuestra cultura, etc., ¿no? Infinidad de aquellas cosas que ya he mencionado. Pues nos ayuda a reflexionar y cuestionar para ampliarlas y fundamentarlas desde nuevas perspectivas. Por lo tanto, se trata de una búsqueda filosófica de preguntas y respuestas. Pero estas preguntas y respuestas pueden ser provisionales que día a día, con el paso del ejercicio, pues nos llevan a algo mejor. Ya que descubrir preguntas filosóficas importantes para nosotros permiten vivir de forma más consciente, más reflexiva, nuestro ser personal. Y nos llevan a trascender sobre aquello que queremos encontrar. Y sobre todo, si plasmamos aquí el rostro y corazón, a encontrarnos a nosotros mismos. Por lo tanto, como lo antes dicho, los talleres filosóficos son un medio donde cualquier persona puede acercarse a la filosofía sin saber filosofía. Pues este método se ha planteado como herramienta de reflexión para encontrar una respuesta sobre cuál es su identidad, qué es mi ser mexicano, ¿no? Ya que al contestar esta pregunta lleva a la aceptación de la realidad y por lo tanto de la cultura. Ya que podemos decir que la cultura es el núcleo de la identidad individual y social. La siguiente, por favor. El segundo punto es el contexto histórico, el problema de la identidad en la cultura mexicana. Samuel Ramos, que es en el filósofo que me estoy basando, tiene una obra que se llama El perfil del hombre y la cultura de México. También tiene una obra que se llama 20 años de educación en México y un nuevo humanismo. Pues bien, Samuel Ramos explica las actitudes del mexicano y su cultura para formar un carácter, ya que nos menciona que todo hombre o cualquier hombre padece de muchos sentimientos. Uno de ellos está en lo más íntimo de su ser y de su seguridad, de sentirse seguro, ¿no? ¿Cuántas veces todos hemos tenido miedo de algo? Es que no sé quién soy, ¿no? No sé cuál es mi esencia. Bueno, dependiendo de cada persona, este sentimiento será mayor o menor de acuerdo con la confianza que tenga uno de sí mismo. Nos dice Samuel Ramos, todo hombre puede tener éxito en la vida
siempre que sea capaz de adaptarse a las circunstancias especiales en que actúa y poderse poner a la altura de ella. Por lo tanto, al estudiar la historia del país, el mexicano descubre que su identidad puede provenir de sus raíces indígenas, mestizas o criollos. Esto lo va a llevar a un enfrentamiento consigo mismo para dar respuesta de su verdadero o dar respuesta de su verdadero origen o de un verdadero origen, trayendo como consecuencia un desequilibrio de identidad, ¿no? Como les había mencionado hace ratito, eh, según la construcción a posteriori, con el paso de las épocas, la identidad del mexicano va perdiendo sentido, va perdiendo un rumbo, va perdiendo pues su camino, ¿no? Ya que podemos hablar de un contexto histórico desde la filosofía náhuatl, donde se encuentra una identidad pues auténtica gracias a los clamatini que enseñaban, guiaban, eran los sabios en aquellos entonces a encontrar al hombre su rostro y corazón, es decir, encontrarse a sí mismo y al mismo tiempo ser espejo del otro, ser guía del otro. Pero todo esto se va perdiendo mediante todos estos contextos históricos que vamos o que ya hemos conocido, ¿no? Desde la conquista, desde la independencia, desde las reformas, la revolución, todo este contexto histórico van sacudiendo, van transformando el pensamiento de autenticidad del mexicano, ¿no? Un ejemplo, podríamos decir, un ejemplo sería la independencia de México cuando pues deja de ser Nueva España y se vuelve México. El hombre mexicano podemos decir en primera instancia de que buscaba ser libre, ¿no? Pero al momento de que busca esa libertad, no sabe, no sabe qué hacer con esa libertad, porque no conoce ese término, ¿no? Y entonces todos sabemos que viene Gabino Barrera con Benito Juárez y meten el positivismo en México. ¿Y de dónde viene el positivismo en México? ¿No? Viene de Francia. Entonces todo eso, esto nada más es una charla, ¿no? Una plática, una introducción de todo el desarrollo, de todo el trabajo que se va haciendo, ¿no? Entonces, el mexicano, al no saber qué hacer, pues se ve, pues desafortunadamente, obligado a copiar, a traer cosas de otros lados para así fundamentar algo en el ser mexicano. Y todo eso, pues, trae como perjuicio preguntarse sobre una identidad auténtica o ficticia del ser mexicano, ¿no? Como les había dicho, como punto central, retomo a Samuel Ramos, pues pone las bases para obtener una reflexión del pensamiento mexicano. Por lo tanto, vuelvo a mencionar sus obras. Ahorita me he guiado sobre el perfil del hombre y la cultura de México hacia un nuevo humanismo y 20 años de educación. Por lo tanto, Samuel Ramos nos va a hablar de conforme a la confianza que el hombre tenga de sí mismo, podrá lograr lo que se propone, teniendo en cuenta que la capacidad humana es limitada. Es decir, el individuo
puede caer en la posibilidad de que sus capacidades se vuelvan inferior a lo exigido. Esto es debido a las circunstancias externas o internas que lo afectan, pero el hombre tiene la facultad de adaptarlas a sus posibilidades personales. Se debe tener en cuenta que el hombre no está acostumbrado a conformarse con lo necesario para sobrevivir día a día. Y esto nos lleva a desear más allá de lo que exige sus necesidades. Esto lo lleva a apoderarse y sentirse superior. Y este poder, pues, le da al hombre seguridad. Pero al mismo tiempo, lo lleva a ambicionar muchas cosas de las que efectivamente no están a su alcance, ¿no? Estos sujetos pueden tener una desproporción entre lo que se puede hacer y lo que se quiere hacer. Y es aquí donde comienza este fracaso, ¿no? Esto lleva al hombre a sentirse fracasado. Esto lleva al hombre, o provoca que el hombre desconfíe de sí mismo. Y al desconfiar de sí mismo, pues lleva al hombre a sentirse una persona inferior, ¿no? El instinto de poder nos impide diferenciar entre lo que se puede y lo que se quiere. Por lo tanto, pues estoy repitiéndolo, ¿no? Hay hombres que se dan cuenta de este error y aprenden a enfrentarse a su realidad, ¿no? Al enfrentarse a esta realidad desaparece un sentimiento de inferioridad y al enfrentarse a este sentimiento de inferioridad empieza a encontrar una auténtica personalidad, pero en la mayoría de los hombres mexicanos o la mayoría de los hombres mexicanos se aferran al poder, olvidándose totalmente de toda realidad. Buscan diferentes medios para imponerse a otros, están dispuestos a hacer valer su personalidad disfrazando toda realidad, refugiándose en algo ficticio. Y es aquí donde el hombre encuentra una forma de representar su vida, creyéndola como realidad. Ya que esto lo hace como medio para liberarse de ese sentimiento de inferioridad. Samuel Ramos nos va a decir, cada mexicano se ha desvalorizado a sí mismo, cada mexicano ha perdido valor a sí mismo. Este sentimiento de inferioridad se ve marcado en la cultura, pues este se ha constituido a partir de una cultura extranjera. Desde el nacimiento de México, la cultura europea ha estado presente. Ya que el hombre muestra interés en culturas extranjeras, ya que en ellas se pueden refugiar
para olvidarse de su realidad. O el peor de los casos, los lleva a tener una fuga espiritual de su propia tierra. Esta mentalidad llega a provocar la autodenigración mexicana para imitar la extranjera. Por lo tanto, la imitación ha llevado a la cultura mexicana a traer diversos fracasos, pues cree que aquella cultura nos libera de aquel sentimiento de inferioridad y por lo tanto, esto produce que la cultura pierda su valor y su significado, pues se va refugiando en culturas extranjeras. Como vemos, o como lo que he estado planteado, como lo que les he estado planteando, todo hombre mexicano tiene un complejo de inferioridad que se manifiesta en una exagerada preocupación por afirmar su personalidad. Estas personas se interesan por todas aquellas cosas o situaciones que significan poder, buscar ser los primeros, todo ello para darse cuenta de que es menos que otros. Es así que con esta idea nace, pues me atrevo a decir, el sentimiento de inferioridad. Nos damos cuenta que la mayoría de los mexicanos es una ilusión colectiva que lleva al hombre a producir una escala de valores muy altos y a crear realidades ficticias. Por lo tanto, puedo decir que la psicología del mexicano es resultante de las reacciones para ocultar el sentimiento de inferioridad y para entender este mecanismo de la mente mexicana. Por lo tanto, podemos decir que esta crisis eh, en nuestros tiempos revela que hay algo malo en la organización de la vida y en la actitud interna del hombre frente a esta. Este mal indica una falta de conciencia. Este es el problema. Este mal indica una falta de conciencia y de armonía del hombre con el mundo, perdón. La siguiente, por favor. Pues bien, ya para terminar la primera fase y podemos adentrarnos a una pequeña práctica, les quiero presentar el tercer punto, que es Rostro y Corazón. El tema es una visión a la filosofía náhuatl, ¿no? Les voy a dar una pequeña introducción, pues la aplicación de la filosofía náhuatl en nuestros tiempos es una forma de llevar al mexicano a reencontrarse consigo mismo, como ya les había mencionado, encontrar su yo. La visión filosófica del hombre náhuatl, rostro y corazón, simboliza el concepto de personalidad, que es algo exclusivo del hombre. Como ya les había mencionado, en dicha filosofía se profundiza y y se cuestiona cuál es la identidad de cada persona. Más allá de lo que se puede percibir, más allá de lo que se puede ver o de lo que se puede reflejar, pues ellos se adentran a encontrar su verdadero yo y no una imagen.
Pues bien, nada más para explicar, la aplicación del nombre mexicano Rostro de un Corazón es importante, pues simbolizan, como ya les había dicho, en el pensamiento náhuatl, lo que puede llamarse fisonomía moral y principio dinámico del ser humano. Incluir el corazón en el concepto náhuatl de persona se afirma que es importante la fisonomía moral expresado por el rostro, lo que es con igual o mayor razón el corazón. Que rostro y corazón podemos entender lo que es el centro del que parece provenir toda la acción del hombre. Es decir, Yolok, que sería corazón, etimológicamente se deriva de la misma raíz que on-in, que sería movimiento, para significar en su forma abstracta de Yok-Ok la idea de movilidad, es decir, la movilidad de cada uno, la movilidad de sus afectos y vínculos con el otro. Consecuencia de descubrir al hombre como dueño de un rostro y dueño de un corazón. Y esta fue la preocupación de los Clamatini por comunicar la sabiduría para fundamentar rostros y firmeza en los corazones, que es aquello donde precisamente constituye este pensamiento, esta autenticidad. Es decir, en pocas palabras podemos decir, para que se pueda entender, rostro y corazón, lo podemos interpretar en ese sentido, es la acción de dar sabiduría y encontrarse a sí mismo. Es decir, dar sabiduría es tener una personalidad y al mismo tiempo es la práctica con la acción de enderezarse, es decir, ser firmes, ser coherentes y ser espejo y guía del otro. Y es lo que voy a estar proponiendo en esta investigación. Por lo tanto, cabe decir que todo el pensamiento náhuatl tiene como punto central el flor y el canto, ya que este es expresión que denota el mundo del arte y del símbolo, siendo así flor y canto lo único verdadero. Por lo tanto, el hombre no se preocupa con la relación de lo divino, sino se preocupa con la relación del mismo hombre para llegar a aquello que es verdadero, para encontrarse a sí mismo y no ser eh, para encontrarse a sí mismo y ser imagen del otro, espejo del otro. Y pues bien, hasta aquí termina la primera parte. ¿Alguien tiene alguna duda? Si no, para que podamos pasar a una pequeña práctica, yo que me lleve más de lo debido, más tiempo de lo que tenía. Pues bien, nada más mencionarles, esta es mi propuesta. Llevo un buen rato investigando. Hola Miguel, hay unas comentarios aquí en el chat. Dame un segundo, te los leo. Y es que también ando aquí. Perfecto. Bueno, Edmi Flores, casi a la mitad de la presentación, te pregunta si ya incluiste en tu investigaciones autores y autoras indígenas. Él comenta que la identidad mexicana criolla es una identidad perdón por no leerlo bien, desindigenizada.
La cultura mexicana es un invento del Estado que replica ideologías colonialistas que roban, esencializan o folclorizan los elementos de los pueblos originarios. Y bueno, Ok, más abajo agrega, el náhuatl es una lengua, no una cultura. Quizá te refieres a la cultura mexica. ok, yo lo hablo como filosofía náhuatl, ya que estoy englobando la cultura tolteca, azteca, maya, azteca, todas esas culturas que son como la base del principio de mi investigación y lo he envuelto sobre filosofía náhuatl, ya que englobo a todas estas, ¿no? No me refiero a ya sobre una lengua, porque hoy en día estamos acostumbrados a los dialectos, ¿no? Ah, tú hablas náhuatl, es una lengua, ¿no? Mije es una lengua, ¿no? Sino me estoy refiriendo a una construcción de un pensamiento como tal, una construcción cosmológica, es a lo que me estoy refiriendo, a más que, pues me gustó el título y por eso le puse así, ¿vale? Ahora bien, a lo que dices, estoy de acuerdo contigo, ¿no? Todo aquello que nosotros creemos como una identidad cultural, una identidad mexicana, pues está impuesta por algo o por alguien, ¿no? Y eso es, bueno, no me quiero adentrar mucho a esto, compañero, porque esa es una pregunta de mi taller que ahorita he preparado, ¿no? Simplemente, mi idea o la idea central es hacer reflexionar sobre estos problemas, ¿no? Entonces, ¿a qué nos estamos refiriendo sobre una identidad cultural? ¿A qué nos estamos refiriendo sobre aquello que nos hace ser mexicanos, ¿no? Entonces, ¿de dónde proviene esta palabra de cultura mexicana o identidad cultural mexicana? Y sí, el folclore es algo que nos identifica, pero ¿qué tipo de folclore, no? O sea, ¿qué tipo? ¿En qué momento adoptamos cosas extranjeras que van a facilitar comprender una cultura contemporánea? ¿Y en qué momento aceptamos raíces prehispánicas, por así decirlo, que también fundamenta aquello auténtico de una cultura mexicana, ¿no? Espero que sí te puede contestar, si no, pues los talleres filosóficos, en vez de dar respuestas o fundamentar respuestas, te hacen preguntarte más, ¿no? Te hacen crear más preguntas y sin que te des cuenta te llevan a preguntas filosóficas, ¿no? Entonces, chicos, compañeros, amigos, vamos a hacer una pequeña práctica. Los invito a todos que participen. No importa Miguel, que no tengan. Dime, Fabián. hay una pregunta de Fredo. Bueno, alzó la mano. Ok. Sí, estimado Miguel, creo que no me quedó muy claro nada más este concepto de cuando hablas de encontrarse a sí mismo. O sea, ¿te refieres específicamente a encontrar tu identidad, tu linaje, tu prosapia, o encontrarte en qué sentido? ¿En encontrar cierta sabiduría sobre ti, encontrar cierta verdad, cierto conocimiento? ¿O a qué te refieres cuando dices encontrarse a sí mismo? Ok, Fredo. De hecho, esa palabra es muy trascendental y me refiero a un todo, ¿no? A un todo, partiendo a encontrarte a ti mismo, entendiéndote y reflexionando de quién eres, ¿no? ¿Quién eres, Fredo? Y después de ahí, ¿quién es Fredo en su sociedad, no? Encontrarse a sí mismo es encontrarse una personalidad para que pueda comprender su realidad desde otra perspectiva de aquella de lo que estamos acostumbrados, ¿no? A eso, o sea, al encontrarse a sí mismo me estoy refiriendo a un todo, es decir, tu esencia, tu ser, ya que ese va a ser el punto central para poder comprender sus vivencias, poder comprender su realidad y sobre todo poder comprender su mundo y el mundo que le rodea y así poder reflexionar sobre aquella autenticidad de uno para poder comprender o para poder llegar, sería como el escalón para poder comprender una cultura más cimentada, más desarrollada, ¿no? Claro, ya me quedó claro.
por qué creo lo que creo, por qué hago lo que hago, por qué vivo como vivo, todo eso, sí. Sí, sí, porque les digo, todo esto es práctico, porque lo vemos y aunque la gente no sepa de filosofía, hace filosofía, ¿no? Pero vemos que luego decimos, sí, pues yo para que creerle, para entrar en un grupo social, pues voy a actuar de esta manera, ¿no? Voy en contra de mis valores o de mi ética, de mi formación, para poder adentrar y encajar, ¿no? Esa sería una, diría Samuel, sería ya una puerta a una vida ficticia. Es decir, estamos dejando de ser de aquello que nos fue fomentando para ser otro, ¿no? Y entonces lo que yo busco es invitarlos a encontrar su ser, su esencia como tal, para poder comprender todo aquello que le rodea. Y pues bueno, ¿sí quedó claro, Frau? Sí, gracias, gracias. ¿Vale? Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio, todavía tenemos unos 20 minutitos. Los invito a todos, si no quieren participar no hay problema, pero sería padre que la mayoría participe, ¿no? Como les digo, no es necesario saber filosofía para poder hacer este taller filosófico, poder participar, ¿no? Y sobre todo, pues a pesar, este congreso ya se volvió internacional porque tenemos personas que nos acompañan de otros países y eso lo hace más rico, ¿no? Y entonces, chicos, pues vamos a comenzar con la primera pregunta, ¿vale? Pueden escribirlo en el chat o pueden abrir su micrófono y pues comentar aquello de lo que ustedes piensan. La primera pregunta sería, ¿qué crees que nos hace auténticos como latinoamericanos? La segunda sería, ¿cómo te identificas tú? ¿No? A Francisco ver, levantó la mano. ¿sí? Adelante. Muchísimas gracias. Bueno, yo creo que cuando tratamos de responder ahí lo que nos hace auténticos es, o sea, esencialmente, ¿sí? Poder ser fieles hacia lo que nosotros somos en verdad. Sí, de modo que cuando abocamos esta pregunta en torno a lo que somos como latinoamericanos, ¿sí? Es poder reconocer también, o sea, todas y cada una de nuestras raíces, ¿sí? Que es lo que componen así la identidad, así como persona latinoamericana, ¿sí? Es decir, que esto conlleva no solamente a mirar desde el ángulo que normalmente se aprecia, ¿sí? Sobre todo cuando estamos allí en el ámbito educativo, ¿sí? En el que se conoce así, pero desde el punto de vista occidental, en cuanto a la historia así de los diferentes países latinoamericanos. También implica, en ese orden de ideas, pues poder explorar ya un poco más a fondo, ¿sí? Sobre las diferentes culturas indígenas que estaban presentes antes de la llegada, primero de los españoles, ¿sí? Luego ahí, pues de los portugueses en el caso de Brasil, ¿sí? A fin de poder discernir, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos, ¿sí? De cada una de estas culturas, ¿sí? Y poder apreciar ahí en ese orden de ideas qué es lo que nos hace únicos, ¿sí? Porque justamente cuando estamos en ese proceso, también eso nos lleva a esa otra parte, o sea, qué es lo que nos hace únicos y que nos hace diferentes respecto de, por ejemplo, los norteamericanos, respecto de los europeos propiamente dichos, respecto de los africanos, teniendo en cuenta que también hubo eventualmente un momento en el que llegaron ahí los negros ahí traídos del África, ¿sí? Y entonces, sí, o sea, básicamente, o sea, es como ese trabajo en el que pues realizamos esa investigación, tomamos cada una de esas piezas para poder ahí llegar a ese punto de qué es lo que nos hace así diferentes de cada una de esas civilizaciones. Ok, gracias, Francisco. ¿Alguien más quiere participar? ¿Qué crees que nos hace auténticos como latinoamericanos o
¿Qué crees que nos hace auténticos como mexicanos? Carlos Donato. A ver, Carlos. Carlos. Creo que está teniendo problemas. Ok. Bueno, ¿alguien más en lo que Carlos puede participar? Si no, pasamos sobre la siguiente pregunta, es ¿cómo te identificas tú? Ok, creo que Ah, sí, estaba teniendo un poco de problemas de internet. Este, el cómo me identifico yo. Yo digo que así como tal, me identifico como algo que pasó después de la invasión mexicana. ¿Y eso a qué me refiero? A que todavía en México se conservan partes de lo que es la cultura europea y parte de la cultura mexicana. Acá, cerca del centro de la ciudad de Jicotepec, pues sí, todavía hay personas que hablan el náhuatl, hay personas que viven sus tradiciones prehispánicas. Y todavía conservamos y está esta mezcla junta. Pero, por ejemplo, como bien lo decía Francisco, por ejemplo, en Haití, ahí ya no podemos preguntarles a las personas cómo se sienten, el por qué, porque todas las personas que llegaron después a la isla de Haití eran ya esclavos, eran ya negros, y la población anterior se fue reduciendo hasta que la sombra que eran simplemente ya no volvieron a existir más. A ellos ya no les podríamos preguntar cómo se identifican ahora, porque ellos de pasar una sombra pasaron a ser el olvido. Nosotros podríamos decir que sí somos todavía una sombra, pero una sombra compuesta por el pasado y en la modernidad que nos trajo la invasión española. ok, entonces esa me lleva a formular una pregunta. ¿Cuáles son esas tradiciones que te fundamentan como mexicano o que te hacen sentir mexicano? Incluso participar adelante. Ok, así teniendo en dos concepciones, aunque es más fuerte la otra, sí lo que me hace sentir mexicano en una gran parte es y también ahí viene una mezcla, es la celebración de la Virgen de Guadalupe y todas las tradiciones cristianas que tengo. Eso es lo que me hace sentir mexicano, pero también viene de una parte europea. Y de la parte que más, de la parte prehispánica, que es menor, la que me hace sentir mexicano, es el Día de Muertos. Y, por ejemplo, aquí tenemos un centro ceremonial que se llama la Xochipila, en el cual celebramos en el Día de San Juan. Eso es, por ejemplo, de los rostros antiguos o prehispánicos, es lo que me hace sentir mexicano. Ok, gracias. La siguiente pregunta sería, hoy en día, ¿quién impone o crea la cultura? Yo puedo contestar. Sí, adelante. Mire, bueno, partimos de este ser mexicano. Hoy ser mexicano en la actualidad es sentirnos orgullosos de nuestro pasado, de nuestra cultura, de nuestras tradiciones. El llamarnos mexicanos no reside solo en haber nacido aquí en nuestro país, en estas tierras. Reside en el respeto, en la fortaleza, en la unidad y en el amor por nuestro país. Y actualmente, pues, esta personalidad se torna mucho en base al eurocentrismo. Desde una perspectiva personal, pienso que muchos rasgos de estos los tiene el país vecino, Estados Unidos y Canadá, donde todo se está sometiendo a esta forma de pensamiento europeo y hemos perdido a esta pluricultura de que somos mexicanos, de que somos compuestos por varias culturas,
incluso también los pueblos latinoamericanos, pues tenemos una riqueza cultural enorme y que ya lo decía Simón Bolívar, si toda Latinoamérica se uniera, pues arrasaría pues sería un país de potencia mundial. Entonces, solo que hemos sido arrasados por esa cultura del eurocentrismo, lamentablemente. Ok, por lo tanto me lleva a preguntarles, entonces, ¿qué se entiende por identidad? Francisco había levantado la mano. Francisco. Muchísimas gracias. Bueno, justamente también para complementar la respuesta que había dado el compañero, sí, o sea, cuando miramos ahí el tema cultural, sí tenemos que tener ahí presente que si de una parte esta se va a ir tejiendo a través de los diferentes usos y costumbres, sí, al igual que la historia ahí que se vive, así que es compartida pues dentro de esa comunidad. Digamos que ese es un sustrato así esencial para la construcción cultural. Pero también es necesario ahí reconocer que en los últimos años, sobre todo, pues, todo el tema que ha ido teniendo fuerza, sí, sobre todo con el advenimiento de los diferentes medios de comunicación, estos han ido moldeando, ¿sí? Toda esa noción así de lo que se entiende por cultura, ¿sí? Y entonces eso ha conllevado a que por lo menos esos valores autóctonos, sí, que se encuentran en los diferentes territorios y vayan perdiendo fuerza, ¿sí? En la medida en que estos medios pues vayan ahí transmitiendo, ¿sí? Y vayan ahí haciendo llegar pues contenido así predominantemente pues de la civilización occidental, ¿sí? Eso ha ido homogeneizando, ¿sí? Las diferentes comunidades, civilizaciones, a tal punto de que no se logre advertir una diferencia significativa entre cada uno de ellos, ¿sí? De modo que estaría llegándose al riesgo de una uniformidad o una homogeneización así de todas estas sociedades. No por nada, pues se dice que los medios de comunicación ahí en ese contexto pues estarían volviéndose como una especie de cuarto poder, ¿sí? Porque tienen ahí la capacidad de ir moldeando, ¿sí? A todas estas personas que acuden a ellos para poder informarse. Ok, gracias. Una pregunta más. ¿Cómo se puede estar seguro de diferenciar entre lo que es real de lo que solo parece real? De todo lo dicho. Octavio tenía la mano levantada. Adelante, Octavio. Sí, no, yo, bueno, pues también aportaré esa pregunta, pero quiero participar más en la cuestión de lo que es identidad, que preguntó primero, ¿no? Bueno, antes. Y para mí la identidad la entiendo como la forma en la que una persona se asocia con algo y la actitud que tiene hacia ese algo, ¿no? Y implica, por lo tanto, por lo menos dos cuestiones, ¿no? Sí, una cuestión estructural que posiblemente es en la que muchos se centran, ¿no? Pero también la capacidad de decidir, es decir, también esa individualidad que como seres humanos nos distingue. Entonces creo que sería un aspecto que también tendríamos que resaltar, porque si bien puede haber elementos de alineación, ¿no? También, digamos, hay elementos de resistencia y ello conforma también conforma nuestra identidad, ¿no? Y a partir precisamente de esa individualidad y también de la capacidad de raciocinio, me parece que también nos ayuda o posibilita diferenciar entre lo que es real respecto de lo que no. Ok, muchas gracias. Fredo, adelante. Sí, yo solamente quiero complementar la respuesta que dio nuestro compañero Francisco sobre el peso de los medios de comunicación en nuestra cultura. Ahorita que yo hacía un análisis sobre la generación Z, creo que es la generación de jóvenes ahorita, pues cómo su cultura
ha sido creada a partir pues de aplicaciones y redes sociales, y es una cultura cibernética, y es una cultura de la posverdad, y es una cultura pues que ya no se refleja tanto en lo que estamos aquí hablando, ¿no? De la identidad latinoamericana, de la identidad mexicana o colombiana o lo que sea, sino ya es una cultura pues de TikTok, una cultura de Instagram, la cultura de la belleza que ahorita está imponiendo muchísimo, la cultura de la constante necesidad de atención. Todas estas cosas están pesando enormemente y mucho más de la colonización de los españoles, etcétera. En las nuevas generaciones ese ya no es un tema de tanta relevancia. No sé cómo lo vean, pero ese es un punto de vista personal. Ok, pero tienes razón, ¿no? Nuestra cultura hoy en día está cambiando. Si nos podemos analizar, todos nosotros que estamos educados de otra manera, vemos a los chicos, adolescentes, actúan, comprenden su sociedad de otra manera, ¿no? Y a nosotros nos culturizaron de diferente manera, de acuerdo a los valores de nuestra sociedad, pero que en aquel momento estaba, ¿no? En aquel momento estaba. Y hoy en día, este proceso de cultura, podríamos decir, puedo decir, no se me atrevo a decir que hay una secularización cultural, una transformación cultural que no se ha definido, o sea, que totalmente no está definida. Por lo tanto, pues también me atrevo a decir que esto nos lleva a llevar un requiebre, una caída de una identidad sólida, como personalmente y como sociedad, ¿no? Por lo tanto, esto me lleva a la última pregunta. Eh, ¿Nosotros comprendemos nuestra identidad como algo auténtico o hoy en día la comprendemos como algo ficticio? La identidad, se podría decir que es auténtica, pero ha venido siendo cambiante de acuerdo a la historia. Y esto quiero respaldarlo con lo que decía Simón Bolívar en su discurso de Angostura. Un pueblo pervertido alcanza su libertad y muy pronto vuelve a perderla. ¿Esto a qué me refiero? En que a lo mejor sí, ahorita la gran mayoría de los países tienen unos límites políticos bien establecidos, tienen sus propios idiomas, tienen sus propias políticas, pero sin embargo, la gran mayoría de ellos en su transcurso histórico tuvieron su libertad y en ese estado de libertad tuvieron muchos cambios geográficos, también de culturas y políticos económicos. Y eso poco a poco le fue dando una nueva forma de pensar. Aquí nosotros en México, a pesar de que así ha pasado, a pesar de que, por ejemplo, se perdió la parte del territorio del norte y del sur que era de México, pero sin embargo sí se ha venido conservando cierta tradición. Desconozco, por ejemplo, en otros países, pero por ejemplo aquí yo creo que sí se viene conservando lo que es un poco la cultura náhuatl, un poco su pensamiento, gracias a filósofos como Nezahualcóyotl en sus poemas, pero sin embargo sí ha venido cambiando junto con lo que decía Fredo. También somos hijos de nuestro tiempo y tenemos que hacer lo que nosotros pues estamos viviendo y lo que nos rodea también nos influye a nosotros. Ok, muchas gracias, Carlitos. Y pues con esto termino mi participación. Muchas gracias por su tiempo. Y como les digo, solamente esta es una propuesta y se está día a día se va puliendo, se va trabajando para generar conciencia desde el ámbito filosófico, ya que si, si hacemos comparaciones de diferentes culturas con la cultura mexicana, encontramos que muchos países viven conforme a su filosofía cultural o su cultura como una filosofía. Y me atrevo a decir que hoy en México, pues, no pasa esto, ¿no?
Y pues muchas gracias, Víctor, por este espacio y todos los que me acompañaron. Muchas gracias, Miguel, por la interesante presentación. Eh, Tenemos un comentario de Francisco que dice, muchísimas gracias por estos espacios. Estos temas son relevantes en este proceso de descubrimiento de lo que somos en realidad. Aún tenemos tiempo para otra pregunta o comentario. No sé si alguien más desea agregar algo. Puedes escribirlo en el chat. Edmi tiene la mano levantada e igual Francisco. Edmi. Gracias, pues creo que sí es un trabajo de investigación. Todavía falta mucho esa parte de la conciencia histórica porque lamentablemente yo veo que durante toda la presentación utilizan esencialismos, ¿no? Y mi comentario era en el sentido de que no, una lengua no es un dialecto. Una lengua como el náhuatl se divide en dialectos dependiendo de las regiones. Y esa filosofía que quieren presentar no puede ser homogénea, dado que vivimos en un país con muchísimas culturas, con muchísimas lenguas que representan diferentes cosas. Y es muy importante tomar a nivel sistemático lo que ha hecho el Estado para desindigenizarnos, porque no podemos seguir con perpetuando los mismos estereotipos al decir que eres mexicano porque hablas español o que eres mexicano porque tienes una ofrenda el Día de Muertos, ¿no? Si no sabes ni siquiera quién empezó esa ofrenda o por qué es que solo hablas español, ¿no? Que tu familia en algún punto dejó de hablar la lengua originaria, ¿no? Por ejemplo, hace 200 años, el 80% de la población hablaba náhuatl en la Ciudad de México, nada más. Y en 200 años ya redujimos esa población a solamente 6%. Si esa tendencia continúa, al futuro ya, no va a ya nadie va a hablar náhuatl. Y solamente es una de las lenguas que existen en todo el país, ¿no? Y toda la gente que vive en la Ciudad de México no solamente es descendiente de los mexicas, también hay mucha migración y muchas cosas que hay que tener en cuenta en cuanto a la historia de nuestro país, si es que realmente se quiere saber la identidad, porque no es solamente una sola cultura, somos muchas culturas. Y ya. Ok, gracias, compañera. Sí, realmente sí. Me he basado en el libro de Miguel León de Portilla un poco y sobre todo le puse así, no nada más, porque si no, simplemente vamos a estar de acuerdo que pues en Mesoamérica como hasta dónde se dividía, ¿no? De qué forma estaba dividido y hasta dónde llegaba y qué lengua en común se, se tenía, ¿no? También, como tú has dicho, este solamente es un concepto, lo que me interesa es aplicar, poner en práctica es, esta filosofía de encontrar o llevar al mexicano a encontrarse a sí mismo. Por eso agarré y por eso menciono y pues obviamente a defender esta parte de rostro y corazón, que sería como que lo fundamental de todo este pensamiento, ¿no? Como les he dicho, pues falta investigar, seguir analizando, seguir investigando, pero pues ya llevamos pues un avance, ¿no? Y pues sería todo. Octavio. Sí, yo tengo, bueno, integraré como mi duda en una sola pregunta, mis dos dudas en una sola pregunta, ¿no? Es cómo recuperas o estás integrando, sobre todo a partir de la filosofía náhuatl, ¿no? La cuestión de las sanciones y sobre todo de la amonestación, ¿no? Que es un elemento que se presenta como importante dentro de esta filosofía, ¿no? Incluso en algunos de los relatos que hay de Sagún, ¿no? Hay una frase que señala, ¿no? Que recuperaban los náhuatl en cuanto a que maestro de la verdad no deja de amonestar. Exactamente. Sí, ahorita estoy enfocando principalmente a llevar a la reflexión a los jóvenes desde esta perspectiva, ¿no? A reencontrarse, a encontrar un rostro, una personalidad, a algo auténtico que ellos se crean o lo lleven a ser seguro. Obviamente, si nos adentramos a una reflexión filosófica prehispánica, por así decirlo, vemos que ya nos han dicho
los clamatines, que el encontrar la verdad en aquel mundo nunca lo vamos a poder hacer, sino que la preparación desde la niñez, el enseñamiento de la interpretación de códices, el diálogo, la enseñanza de la educación, de los valores de la ética, van a llevar al hombre a comprenderse a sí mismo y poder comprender al otro. Yo lo estoy plasmando y lo estoy transformando a una filosofía, podemos decirla, personalista, ¿no? A encontrarse, a encontrarse a sí mismo desde ese punto. Y obviamente, si hablamos sobre la ética de, de los hombres antiguos, obviamente vemos que están bien acimentados hacia todo, ¿no? Hacia todo. Pero todo esto se le enseñaba desde chiquito de que debía estar adentro, entender y comprender y hacer lo suyo estas normas morales, porque si iban en contra de esto, entonces iban en contra del orden universal, del orden cosmológico, que al fin y al cabo todo esto lleva al hombre al Kliyan-Klapaya, ¿no? Que sería al mundo del saber, pero que ese mundo del saber pues no se va a encontrar aquí, ¿no? Solamente es un paso, como ya lo han dicho los poemas de Nezahualcóyotl, ¿no? Solamente es un paso, todo aquello se rompe, todo aquello se acaba. Solo estamos aquí un instante, ¿no? Pero ¿a dónde nos estamos preparando? ¿O a dónde nos están invitando? ¿O a dónde nos están llevando? Es a encontrarte a ti en este mismo, realizarte a ti, porque es la única forma en que puedes llegar a ese mundo del saber, que sería encontrarte un rostro y un corazón, es decir, una personalidad y sobre todo ser guía o imagen del otro. Es ahorita lo que te puedo aportar, compañero. Muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra duda o comentario? Bien, dado que ya no tiene alguien más algo que agregar, se agradece por hacer esto posible al equipo de Delfos, a Miguel Ángel Siles y a todos los asistentes. De igual manera, los invito a quedarse con nosotros, pues se presentará el foro ¿Para qué me ha servido la filosofía en otros campos? Por Omar Solís, Pedro Cano y Mariana Mellali. Buena tarde.